Dando un repaso a las novedades más destacadas de los últimos días o de las últimas semanas, nos encontramos con libros tan interesantes como la última edición, la edición 2014, de Dónde escalar en España, que incluye más de 1000 zonas de escalada en distintas modalidades, escalada deportiva, clásica, artificial, etcétera, etcétera, muy útil para cualquier escalador que quiera tener una amplia oferta de lugares de escalada. Siguiendo en el mundo de la montaña, tenemos el libro titulado, o la novela titulada Ryukan, de Antón Arriola. Es una novela ambientada en el mundo de la montaña que pone de manifiesto las tensiones que se producen entre los distintos miembros de una expedición cuando están sometidos a la presión propia de la montaña, ¿no? Y de las situaciones de peligro y de tensión. Pasando al mundo del ultratrail, encontramos el libro de Albert Jorquera, editado por Cossetania, y que se titula Corrent cap l'impossible. Es una impresión muy personal, con vivencias del autor relacionado con el mundo del ultrafondo y las carreras de montaña. Y siguiendo en el mundo del atletismo, tenemos al libro de Alfredo Barona, 42 kilómetros para amar al maratón. Está estructurado en 42 capítulos, tantos como kilómetros tiene el maratón, y se recogen experiencias de maratonianos de distinta procedencia, ¿no? Desde campeones del mundo hasta atletas amateur o aficionados. Una interesante visión del mundo del maratón.